Amigos, qué bueno que nos acompañan de nuevo en su programa En tu mano está. ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo estás? Muy bien, padre, contenta de estar aquí con usted, con nuestros amigos allá en casita y bueno, listos para que nos platique un poco sobre el tema del día de hoy. Recordamos pues, Mari, que estamos en unas fechas muy especiales, la Navidad. Desgraciadamente a veces perdemos el sentido de esta época y nos enfocamos en otras cuestiones. El día de hoy hablaremos de un tema sumamente importante, recordar que la Navidad inicia en casa. Muy bien, yo creo que muy interesante, sobre todo en estas fechas tan especiales que nos ayuden a vivirlas de una mejor manera. ¿Qué le parece, padre, si comenzamos? Claro que sí, bienvenidos a su programa, damos inicio. Vives en tu corazón, nace la ilusión de sentirte vivo dentro de un mundo mejor. Amigos, como les decía, el día de hoy hablaremos acerca de cómo la Navidad empieza en casa. ¿Qué te parece, Mari, si presentamos a nuestra invitada del día de hoy? Claro que sí, damos la bienvenida a Maritza Soto de Salcido. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Pues Maritza, el tema que hoy vamos a abordar es de suma importancia. Estamos en una época pues muy importante, válgame la redundancia, en el cual recordamos el nacimiento de Jesucristo, ¿no? Pero desgraciadamente a veces nos enfocamos en otro tipo de cuestiones que nos hacen perder el rumbo del verdadero sentido de esta época. Y cómo esta época debe de iniciarse precisamente en el hogar, ¿no? El ambiente, la mentalidad, la cuestión espiritual, que es muy importante en esta época, a veces se convierte en otro tipo de cuestiones que a fin de cuentas van afectando el entorno familiar y nos vamos perdiendo, ¿verdad? Del verdadero sentido de esta época. Así es, muchas veces nos estamos enfocando mucho en cosas fuera de casa porque el entorno, el comercio sobre todo, nos está involucrando a carreras, a salir, a compras, y entonces mismo lo vemos en las calles. La gente camina mucho más rápido, maneja mucho más rápido, habla mucho más rápido, todos estamos acelerados, Sí. y eso obviamente en casa se nota. Así es. Y sobre todo, no tanto que se note, sino que afecta. Estamos hablando del entorno familiar. Navidad es sinónimo, vamos a decirlo, de paz, de tranquilidad, de armonía. Y lo que menos a veces se vive en los hogares, en nuestros hogares, es precisamente eso, ¿verdad? Sí, Todo es rápido, todo es compras, todo es material. Entonces las personas se van perdiendo o nos vamos perdiendo del verdadero significado, del verdadero sentido, que es espiritual, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Recordamos pues que el Hijo de Dios vino a este mundo a traernos todo eso que a veces o no queremos aprovecharlo o el mundo nos los va arrebatando porque lo permitimos precisamente, ¿no? Desde el entorno familiar vamos perdiendo todas esas cosas bellas que esta época nos trae. Así es. Pues subjetivismo, materialismo, cosas que nos impiden ver a la persona entera. Si recordamos que Cristo está en cada uno de nosotros, ¿cómo perdemos el sentido de esta presencia en mí y en los demás? En el prójimo, ¿no? Sentimos que los días se van tan rápido y nunca nos detuvimos o hubo tiempo para una reflexión, para una convivencia, para eso, para vivir con más conciencia del otro, ¿no? Es algo tremendo porque se nos va en un listado de cosas, pero no en lo esencial de estas fiestas, ¿no? Y así es, y lo mencionábamos con el título, la Navidad debe empezar por casa, ¿no? No solamente poner un arbolito o decorar en nuestro hogar con un nacimiento, sino algo verdaderamente interior, ¿no? Algo verdaderamente espiritual, ¿no? Y eso solamente se consigue fijándonos en la necesidad de aquellas personas que convivimos, ¿no? Así es. Muchas veces nos preocupamos por el regalo a los hijos, ¿no? Algo material, ¿no? Algo económico. Y olvidamos el tiempo, olvidamos el amor, olvidamos todas esas cuestiones que en nuestra casa podemos vivir y que son grandes regalos y que si vamos a la cuestión económica no me cuesta nada. Un tiempo de calidad con mis hijos, con la esposa, con la familia, el amor, la convivencia, son cuestiones que no implican un desembolso económico, ¿no? Y nos vamos por la cuestión material, desgraciadamente, ¿no? Exactamente. A veces se nos olvida que un cómo estás, un sonreír, un hablar, un tener un tiempo de calidad, como a veces también decimos, estando con los
que más queremos, con los que convivimos todos los días, con los que estamos todos los días, eso es valiosísimo. Vaya, no tiene precio. Así es invaluable. Invaluable. Y desgraciadamente llegamos a esta época y nos pasamos la época y continuamos nuestra vida, pero de una manera distinta, peor, vamos a llamarlo así, ¿no? Siendo que esta época es para que verdaderamente haya un resurgimiento en nuestra vida de algo espiritual que nos trae el Hijo de Dios y que no lo valoramos, ¿no? Continuamos en nuestras fiestas, así las llamamos, ¿no? Fiestas. Entonces, posteriormente vienen problemas económicos, depresiones, tristezas, conflictos familiares, conflictos laborales, porque simplemente no aprovechamos esta época para vivirla de una manera correcta. Que este tiempo nos invita a poner los pies en la tierra, pero no nos damos esa oportunidad, pues entonces seguimos en ese trajín en el que estamos envueltos todos, o en los que nos permitimos estar envueltos todos, y le quitamos sentido incluso a lo que hacemos, porque hay veces que, es Navidad, tenemos que ayudar, o vivir la caridad, pero no vivimos la caridad, simplemente lo hacemos como algo mecánico porque tenemos que, o porque es una parte de la lista que todo mundo hace de ayudar a tal o cual institución, pero si no lo vivimos desde casa y amamos desde casa, ¿cómo vamos a poner amor en los de afuera? Por decirlo, nomás es como una acción mecánica, pero que realmente tenga sentido, ¿cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y pareciera como que no es posible, pero realmente incluso las mismas necesidades económicas son una gran oportunidad para centrarnos en lo importante. Cuando nos hace falta y cuando ya no podemos hacer más por tenerlas, volvemos a lo esencial. Y a veces hasta pueden ser bendiciones, cuando lo que estamos viendo al contrario, que son necesidades y son cosas que nos quitan la prosperidad, al contrario, ¿no? No lo aprovechamos como realmente se debe de aprovechar. ¿Qué les parece, Maritza, Mari, si invitamos una pausa y continuamos hablando sobre el tema? Estamos hablando acerca de la Navidad, empieza por casa. Enseguida regresamos. Tu corazón nace la ilusión de sentirte vivo dentro de un mundo mejor. Amigos, qué bueno que continúan con nosotros en este su programa En tu mano está. Es una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo y de Telemax, Pensando en Usted. Bueno, estamos hablando sobre que la Navidad se vive en casa. Veíamos en el bloque anterior un poquito pues la realidad de esta época del año, ¿no? Y de cómo las prisas a veces no nos permiten un poquito pues la introspección y el vivir desde casa. También es muy común que a veces no nos animamos a voltear al hogar, o estamos de una manera superficial porque a lo mejor tenemos miedo a lo que estamos viviendo, sean conflictos, sean situaciones de tristeza, sean carencias que mencionábamos ahorita, y no nos inspira o nos motiva o nos hace valientes para atrevernos a vivir desde ahí y ser un factor de cambio, ¿por qué no? Así es. Siempre yo hago una reflexión. El nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios, ya se vivió pues aquí en la tierra, ¿no? Entonces, ¿por qué celebramos nuevamente el nacimiento? Decimos, ¿no? Pensando en las familias, yo reflexiono que hay familias en las que todavía Jesús no llega, pues, no nace, ¿no? O que vamos a utilizar el término, tristemente lo abortamos, ¿no? A Jesucristo, de la familia lo sacamos, ¿no? Entonces, cada año es como la oportunidad para que nuevamente el Hijo de Dios nazca en las familias que todavía no está, ¿no? Presente, ¿no? Porque Jesús ya estuvo aquí en esta tierra, cumplió con su misión, ¿no? Pero a veces olvidamos también ese factor, que hay familias que no conocen a Dios, no conocen a Jesucristo, ¿no? Entonces esta época, nacimiento, ¿no? O renacimiento de Jesucristo, ¿no? En aquellas familias en las que todavía no se hace presente lo que trae Jesús, la paz, el amor, la misericordia, la fraternidad, la solidaridad y tantas cosas más, ¿no? Que no se viven en aquella familia, ¿no? Y el logro de que una familia caiga en la cuenta de esta situación y que lo viva, ya es sumamente importante, ¿no? Con una familia que viva nuevamente en este año el nacimiento de Jesús en su casa
y comparta con sus seres queridos esta experiencia, podemos decir que vamos de ganancia, ¿no? Y así año con año, ¿no? Porque si hacemos una reflexión, Jesús ya nació. Históricamente. Históricamente Sí, pero nació, ¿no? hablando de manera espiritual. Así es. Y es que muchas veces vemos familias muy hermosas en las cuales podemos encontrar a nuestros ojos cuestiones muy perfectas, pero en realidad la perfección nunca existe. No, Claro, es cada así. familia De- tiene sus guerras, ¿no? Sí, el chiste es voltear, tener esa valentía. Tú estabas hablando ahorita de poder ver mi familia y entender que no somos perfectos y que no hay familias perfectas. Es más, podemos ver el mismo modelo de Nazaret. Así es. Jesús, María y José en esta familia que, pues, digan ustedes, ¿qué perfección puede haber en una cueva en cuanto a economía, en no encontrar albergue, no encontrar pesebre? ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo carencias económicas y nos lamentamos, nos Claro. deprimimos, nos entristecemos porque no tenemos dinero para poder adornar nuestros hogares o tener una cena a lo que nosotros juzgamos digno o regalos a las personas que quisiéramos darles cosas? Estamos hablando de Materiales. cosas, Materiales, ¿no? cosas. Y digan ustedes qué cosas tenían Jesús, qué cosas tenía María y José para ofrecerle a su hijo nuevo que iban a hacer. Que, imagínate, ellos mismos tuvieron que salir huyendo, Así es. salir, dejar todo, dejar la seguridad que tenían, el hogar pobre, pero el hogar que tenían, y a ir, no sabemos ni a qué, ellos no lo sabían. Así es. ¿Cuántos de nosotros pensamos que el perder el trabajo es el gran catástrofe? Dices, y en esta época. Porque estamos enfocados, Mari, en esa cuestión que se nos ha ido enseñando, ¿no? En lo económico. Sabemos que es un factor importante, ¿no? No lo vamos a negar, ¿no? Porque hay que alimentarnos, hay que tener un hogar, hay que vestir, pero antes que ello hay alguien que nos va a ayudar a reflexionar y a salir adelante en esos problemas y en esas necesidades, ¿no? Pero cambiamos la escala de valores, desgraciadamente, ¿no? Colocamos a Jesús en el último lugar, a Dios, y colocamos las cuestiones materiales en primer lugar. Eso no va a ayudar absolutamente no le damos nada. el justo valor a las cosas. Así Y como usted es. decía, si permitimos que Jesús nazca. nazca, los verdaderos regalos, que son los que usted enlistó, pues no están presentes, ¿no? Que sería el perdón, la caridad, el amor, la unidad. Esos son los verdaderos regalos, pero no nos permitimos experimentarlos. ¿Por qué? Porque estamos desgastándonos en perseguir otro tipo de obsequios, por decirlo Y de hay que alguna hablar manera, ¿no? correctamente sobre los términos, ¿no? O sea, si tu familia allá en casita se está preparando para Navidad con cuestiones materiales, con la comida, con la ropa, esa no es Navidad, eso es otra cosa. Y no es el verdadero sentido de lo que estamos viviendo, ¿no? El tema es la Navidad empieza por casa, pero ¿qué es Navidad? Navidad, natividad, ¿no? Nacimiento del Hijo de Dios. Entonces generalmente nos han educado que hay que prepararnos económicamente, Exacto. adornar la casa bonita, tener ropa, regalos, y vamos dejando de lado el sentido verdadero, Auténtico. el sentido auténtico, el sentido espiritual, que desencadena desgraciadamente en conflictos personales, en conflictos familiares, por las cuestiones materiales, desgraciadamente, ¿no? La invitación podría ser eso para nuestros amigos allá en casita, ¿no, Maritza? Sí, y además tener esa tranquilidad de que no hay familias perfectas. Todos tenemos dificultades. O problemas, ¿no? O problemas. Que si puede decir uno, oye, es que en mi casa mis hermanos no se hablan, mi padre, mi hermano, yo, familia, estamos distanciados, no perdonamos, pues es una realidad y no hay que tenerle miedo. Al contrario, esta es nuestra oportunidad para poder renacer, para poder hacer estos obsequios de caridad, el dejar lo nuevo, un nacimiento nuevo en lo que ya tenemos. Es una cueva, está sucia. Pues Hay que habría que limpiarla, ¿no? limpiarla. Hay que ventilarla, Exacto. hay que decorarla de la manera correcta, ¿no? Vamos a invitar una pausa, Maritza, Mari. Estamos hablando acerca de la Navidad empieza por casa. Enseguida regresamos.
Amigos, qué bueno que continúan con nosotros en su programa En tu mano está. Estamos hablando del tema acerca de la Navidad empieza en casa, por casa. En el bloque anterior, Maritza, Mari, recordábamos un poquito que esta época pues es de suma importancia, ¿no? Pero desgraciadamente nos enfocamos mucho en otros factores que no son lo esencial o lo principal en esta época. En el entrecorte hacíamos una reflexión acerca del nacimiento, ¿no? Así es. Cómo colocamos nuestro nacimiento con todas las piezas, ¿no? Así es. Sería una buena opción cómo la familia se ubica en ese nacimiento, ¿no? Cómo participamos de ello, cómo lo reflexionamos, cómo lo vemos, ¿no? Y cómo nos integramos a esas figuritas, ¿no? Y es una dinámica muy hermosa que en realidad yo me sorprendí ahora que el Papa saca esta nueva carta que hace una reflexión precisamente donde fue el primer nacimiento, aquel que curiosamente no tenía figuras humanas, era una cueva, si no lo queremos imaginar así, era un escenario, no había personajes, y los que visitaban esa cueva y entraban a esta cueva iban ubicándose ellos mismos en esos personajes, en ese pesebre vacío, acomodaban en su imaginación al niño Jesús y cómo ellos se acercaban a adorarle. Entonces es interesante esa dinámica, a mí me gustó muchísimo porque oye, nunca se me había ocurrido poner un nacimiento sin figuras. Y qué hermoso a lo mejor pudiera ser tener esa dinámica en casa con nuestras familias. Y invitar a que cada uno de nosotros vayamos siendo parte, esa figura humana que está visitando al niño Jesús. A lo mejor yo me puedo sentir como el pastor, ¿no? Sí. Como Jesús, ¿por qué no? Como Sí. María. Como María. Como las personas que están rodeando a ese nacimiento, ¿no? Porque por cuestiones personales, ¿no? Por cuestiones religiosas, por mi historia, Por yo puedo nuestros identificarme roles con también alguno pudiera de ser. ellos, ¿no? Sería interesante que allá en casita hiciéramos esa Dinámica, reflexión, ¿no? ¿no? Y nos podría ayudar mucho en esta época. Incluso el Papa sugiere cómo el nacimiento debe de irse colocando en tiempos y por partes. Entonces, al principio, solo poner la figura de María y de José. Así es. Y cuando ya llegue el 24, y esto es interesante porque nuestras carreras, ¿verdad? El ir apresurándonos los tiempos para tener todo perfecto, vamos como que palomeando los asuntos, pero este no es el momento. El momento del Nos nacimiento llega, adelantamos, ¿no? exacto, llega hasta el 24. Y en el 24 nace Jesús y entonces se pone la figura de Jesús. Y después de eso se van poniendo los pastores, porque esos llegan después de que nace nacimiento, así Jesús. es. Y todavía después se ponen los Reyes Magos. Así es. Y hasta lo último, ya cuando los más lejanos vienen. Llegaron. Entonces, pero fíjate qué hermosa, me encantó de verdad la carta, es una belleza, hay que compartirla en familia, Sí. porque nos invita a hacer estas reflexiones. ¿Y quién es el más alejado que llega a mi hogar? ¿Quién es el que a lo último, a último momento, entra a mi casa? Y cuando entra, ¿qué es lo que observa? De verdad, yo soy esa figura de Jesús que está naciendo. Es interesante. Sí, porque no Ponernos podemos en- hablar, Maritza, Mari, de Navidad. No podemos sacar a Jesús, a Dios, de la Navidad. Es O sea, un festejo sin sentido, ¿no? no podemos Realmente decir- cuando pretendemos Así es. celebrar algo y decir que, es una época de amor, pero si sacamos el personaje principal, pues cualquier época le podemos inventar algún festejo, pues. Así es. Pero realmente lo que le da sentido a esto es la persona de Jesús y lo que nos está ofreciendo. Eso es lo que le da esperanza y sentido de vida, pues. Y realmente no lo estamos aprovechando, no lo estamos Y yo quisiera agregar percibiendo. que verdaderamente el espíritu de Navidad es más un ambiente de caridad que se mueve entre la familia. Y esto es cómo la Navidad empieza en casa. El cómo soy amable con los comentarios. No por andar en mis carreras estoy poniendo gritos, estoy poniendo malas caras, estoy poniendo acelerados a todos y de mal humor. ¿Cuántas veces a mí me ha pasado que vamos a misa de Navidad, el día 24, a la misa de gallo, y por andar en las carreras, porque quieres que tus hijos estén arreglados, tú estar arreglado, que el esposo se vea arreglado, vas de mal humor,
porque se puso lo que no querías, lo que no te gusta, porque se te hizo tarde enchinándote la pestaña, no sé. Siendo que no es lo importante. realmente No no es lo lo importante. Nos dejamos llevar, pues es ese ritmo, esa velocidad y nos subimos al tren ese de lo vertiginoso, de lo que debe de ser, pues, y no nos damos un tiempo para esa paz que se necesita para poder reflexionar. Yo creo que a todos nos ha pasado, pues, pero sería una buena oportunidad el decir, esta Navidad voy a Haz un vivir esta esfuerzo. experiencia, me voy a esforzar y nos vamos a sorprender de lo que vamos a vivir, experimentar. ¿no? Una de las cosas que yo pudiera aconsejar, porque lo hemos puesto en práctica en casa y de verdad funciona, no corran, no corramos. Y el no correr significa el no andar a las carreras, el no andar apresurados por cosas que nos ocupan la mente y que nos quitan la oportunidad de la paz. Usted lo comentaba Así muy al es. principio. Y de la felicidad. Así es, entonces yo creo que es la nueva oportunidad. Hablábamos de un renacer, ¿no? Porque ya comentábamos que históricamente este acontecimiento del nacimiento de Jesús pues ya se llevó a cabo, ¿no? Pero es la oportunidad para que allá en casa, en familia, digamos, es el momento de permitir de que Jesucristo entre a mi casa, que nazca en mis hijos, en mi esposo, en mi familia, y así poderlo compartir con nuestros seres queridos, ¿no? Y no entrar como muchas veces entramos a una dinámica de conflicto, por las cuestiones de la ropa, por las cuestiones de los regalos, de la comida, de las cuestiones materiales. Pero ahí está la oportunidad, allá en casa, si alguien quiere vivir esta experiencia, pues es una oportunidad que debemos de darnos cada uno de nosotros. Vamos a continuar hablando sobre el tema. Estamos hablando acerca de la Navidad empieza por casa. Vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos. En tu mano está, somos muchos más los que caminamos y buscamos. Vives en tu corazón, nace la ilusión de sentirte vivo dentro de un mundo mejor. Amigos, qué bueno que continúan con nosotros en este su programa En tu mano está. Es una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo y de Telemax Pensando en Usted. Yo los invito a que se siga poniendo en contacto con nosotros. Lo puede hacer a través de Facebook, En tu mano está. Recuerde que sus comentarios y sus sugerencias las leemos con mucho gusto durante el programa o a lo largo de la semana y vamos dando respuesta. Estamos hablando sobre la Navidad empieza en casa. Hemos visto algunos puntos importantes a lo largo del programa y yo creo que pues si estamos hablando de que empieza en casa, es muy importante el decidir afrontar las situaciones o las circunstancias que estamos viviendo, porque hay veces que nos desvivimos en organizar todo lo que son las fiestas, como se acostumbra a decir, y no vivimos este tiempo de la natividad, del nacimiento, pero aparte de eso, no resolvemos conflictos y no hay congruencia o no veo el caso de hacer una fiesta y que haya pues críticas, chismes, falta de perdón, falta de unidad en la familia. Entonces no tiene sentido. Sí, Pues no es verdad. yo creo que sería importante, según el rol que cada quien desempeña en casa, hacer una introspección, ver qué es lo que nos hace falta resolver a lo mejor, ¿no? Y es interesante esto que dices, entendiendo cuál es el rol que tenemos en casa. Yo, por ejemplo, si soy, en mi caso, mamá, pues a lo mejor estará en mí dar alguna recomendación a mis hijos. Si eres hijo, pues quizás el no criticar, el obedecer, el estar más disponible al servicio. ¿Cuántas veces hace falta que nos echen una mano en las condiciones de las fiestas de la casa, verdad? Y dependiendo de todo esto, estar disponible, sobre todo disponible. Pienso también que debemos tener un poco de conciencia y de tolerancia y entender que cuando tenemos una reunión de familia en donde estamos invitando mucha gente, o bueno, más de la que normalmente convivimos en casa, porque pues así son estas fiestas, traemos gente familia extendida, exactamente. Entonces, también cuando nos reunimos muchos, son muchas formas de pensar. Claro. Entonces, puede ser
que estas circunstancias de malos entendidos o de discusiones se den, pero no por eso nos tenemos que enganchar con ellos. Esa es una parte muy importante. Yo recuerdo, se los comento como anécdota, que cuando yo conocí a la familia de mi esposo por primera vez, el primer año de casados, que nos tocó la primera Navidad vivir juntos, pues 8 hermanos, todos casados, llegan con sus familias, y en mi casa yo nunca había visto que los hermanos se pelearan, porque yo no tengo hermanos, muchos hermanos, mis hermanos eran muy pequeños, y los hermanos de mi esposo se empezaron a pelear en la mesa de Navidad. Entonces, para mí fue así como que, bueno, ¿y qué aprendo de todo esto? ¿Qué está sucediendo? Y eso sí bien interesante, porque podemos decir, oye, y eso pasó en tu casa que es se ve tan armoniosa y tan unida la familia. Sí, en mi casa pasó. Claro. Y no debe de espantarnos. Esto es lo que Así hablo es. acerca de la De que no hay tolerancia. familia perfecta. Pues es que somos seres en comunicación y somos cada cabeza es un mundo, como dicen. En algún momento se nos va a presentar una diferencia, ¿no? En todas las familias. O sea, es Es inevitable. Pero el punto es no quedarse en esto. Pasó, pero ¿qué pasó después? Lo importante fue lo que pasó después. Sí, lamentablemente tenemos deficiencias, hubo errores, por así decirlo, hubo un malentendido. ¿Y qué pasó después? La reconciliación, el diálogo, la tolerancia. Muchas veces, y creo que yo lo vi y ahí lo empecé a entender, el quedarse callado, cómo la prudencia ayuda a esta armonía. Y son los signos de caridad tangibles que da un ambiente de Navidad en casa, a pesar de los conflictos. Porque ponemos el amor antes que, ¿no? Pues son los hermanos de mi esposo, tengo afecto por ellos. Es mi suegra, es la mamá de mi esposo, tengo afecto por ella. Respetar, ¿no? Y ser un poco empáticos. A lo mejor a veces no tratamos ni de entender, ¿no? ¿Por qué hizo ese comentario? ¿Por qué lo dijo? No sabemos qué experiencia, qué lo está moviendo, qué... Totalmente eso, porque como les decía, era mi primera Navidad y después fui entendiendo las historias que todos traemos para poder tener una comprensión. Ahora, punto interesante, a mí la familia de mi esposo me encanta, porque es así, es auténtica, es diversa y aprendes a amar a las personas como son. Así es. Y esto es parte de la caridad y es parte de la Navidad. Y esto es lo que nos hace más familia, una familia diversa. Si fuéramos todos iguales... No tendría chiste, ¿no? Ciencia. Y entre más unidos somos más fuertes, tenemos más en quién apoyarnos a la hora de alguna circunstancia propia ya, ¿no? Y sin embargo, al momento de entrar en conflicto, nos vamos haciendo menos, somos más débiles, tenemos menos apoyo. Entonces yo creo que todo eso es importante tomarlo en cuenta y esta sería una fecha especial como para decir, bueno, vamos viendo qué podemos resolver, qué podemos trabajar para poder vivir realmente el sentido de la Navidad que comentábamos. Desde casa, ¿no? Desde Y Mari, como lo mencionábamos, es una oportunidad personal, es una oportunidad que cada uno de nosotros debemos de darnos para vivir esta época, ¿no? No estamos obligados a abrirle las puertas a Dios ni a Jesús, o sea, pero nos vamos a perder de una gran riqueza, ¿no? De una gran fortaleza, de todo lo que trae consigo el nacimiento del Hijo de Dios, de Jesucristo a nuestro hogar, ¿no? Desgraciadamente, como a veces solemos decir, cada cabeza es un mundo, ¿no? Y hacerle entender a alguien la importancia de esta época y que la viva, a veces es un poquito difícil, porque estamos luchando contra corriente, ¿no? Los medios nos enseñan a gastar, a tener, y no es el verdadero sentido, ¿no? Entonces tenemos que hacer, como decía Mari, también una introspección, en nuestra vida para ver cómo queremos vivir en familia la Navidad este año, ¿no? Yo creo que esto, lo que usted está diciendo, lo más importante es de que la Navidad tiene que empezar por uno, y uno es el que da el cambio, la pauta, lo diferente. Así es. Vamos a invitar una pausa. Estamos hablando acerca de que la Navidad empieza por casa. Enseguida regresamos. Libres en tu corazón.
Amigos, qué bueno que continúan con nosotros en su programa En tu mano está. Estamos hablando acerca de que la Navidad empieza en casa. En el bloque anterior, Maritza nos platicaba un poquito sobre esa experiencia que tú viviste en tu familia y que nos recuerda que no hay familia perfecta, pero también es la oportunidad para reconciliarnos, para unirnos, para comprendernos, para entendernos y para vivir pues lo que verdaderamente significa la Navidad, ¿no? Sí, dice el Papa Francisco en una de las cartas que dice al matrimonio, dice, no importa que los platos vuelen, el perdón Es lo importante. es lo importante. Así es. Es hacer también una reflexión en esta época que puede haber factores que nos roben el verdadero sentido de la Navidad. Hace poquito me tocó ver una película de una familia precisamente que va a celebrar la época navideña, pero la mamá de esta familia tiene cáncer. Entonces uno de los personajes, los hijos, pues tienen ilusión de vivir esta época, ¿no? Pero con ver lo que la mamá está pasando, ellos pues están tristes, es obvio, ¿no? Aparece un tercer personaje ahí que es un abuelo, ¿no? El cual lo invitan a vivir la Navidad en esa casa porque el asilo cierra en esa época y necesitan que alguien pues acobije en esta época a ese hombre, ¿no? Y ese hombre les devuelve la ilusión a esa familia del verdadero sentido de la Navidad. Y más aún, la persona esta, la muchacha, recupera la salud. Es el regalo que Dios les envía a esta familia en la Navidad. época, ¿no? Y la enseñanza es precisamente que nada ni nadie te robe la felicidad, la ilusión, la fe Ni las que circunstancias trae pues, esta época. adversas. Ninguna circunstancia, ¿no? Es interesante el mensaje de esta Pues es que es un película. tiempo de mucha esperanza ya, que Dios mismo pues venga a la tierra, se haga hombre, o sea, quiere decir que valemos y que vamos mucho más allá de las enfermedades, de los De conflictos. los problemas. Y que eso nos tiene que dar esperanza. Usted comentaba que pues que la Navidad es un don, es un Así regalo, es. pero no todo el mundo lo acepta y es difícil atreverse, pero si sabemos nosotros que es un don, ¿cómo nos quedamos callados de no invitar a que Así se es. viva este tiempo, ¿no? Vale la pena realmente profundizar y entender realmente el significado. Sí. pues. Y hay veces que, bueno, yo conozco familias, ahorita que usted estaba platicando esto, conozco familias en las cuales incluso la persona enferma fallece. Y entonces dices, bueno, no vino el regalo de la salud a esta familia como parte de esta Navidad. Sin embargo, volvemos a equivocar la mirada y a ver las cosas en donde la Navidad nos está dando frutos, pero en la unidad de la Claro. familia, en la fortaleza, en la comprensión, en el estar unidos, porque ¿cuántas familias no se reconcilian y están juntos después de una enfermedad? Claro, y Así Dios es muy es. generoso, no manda de un regalo, pues son muchas cosas juntas que a veces uno tiene que dar gracias por lo que percibe, pero también por lo que no percibe y que está ahí y que es bendición, ¿no? Porque muchas veces ni cuenta nos damos, ¿no? Así es. Dicen también que el matrimonio es una oportunidad de tener un proyecto personal en donde cada cuestión pequeña en la cual hacemos contribuimos a la humanidad. Y esto está bien interesante porque ¿cómo puedo creer yo que una sonrisa, que una palabra amable, que un trato cordial pueda cambiar la humanidad? Solamente en la esperanza, Así es. solamente creyendo que Jesús puede hacer cosas maravillosas. Si las hago yo y en mi entorno de familia suceden, estamos trascendiendo a la humanidad. Debemos de creerlo, así es. Sí, definitivamente a la hora de educar a los hijos como hombres y mujeres de esperanza, ya estamos enviando pues misioneros, apóstoles, gente o células que van a inyectar desesperanza a la sociedad. De alguna manera es un eco, la familia es un eco. Entonces lo que nos atrevamos a vivir aquí dentro es lo que va a hacer que haya esperanza Que trascienda, que ¿no? trascienda a la sociedad, ¿no? esto. Yo recientemente, hace unos días, le comentaba a mi esposo que verdaderamente esta recesión económica que muchas de nosotros como familias vivimos en esta temporada y en estos tiempos, en estos meses y ahora en Navidad lo vamos a vivir también, es una oportunidad. Entonces mi esposo me decía, ¿cómo? ¿Cómo una oportunidad? Sí, le digo, es que si no vamos a poder salir fuera
a visitar nuestra familia que normalmente visitamos fuera en estos tiempos de Navidad y vamos a quedarnos en casa, es mejor porque podemos integrarnos más los hijos, nosotros, el núcleo primero pues de la familia, antes fortalecernos, antes de distraernos, no porque sea malo, pero son oportunidades, porque cuando nos estamos saliendo de nuestro núcleo, nos distraemos. Con todo esto que estábamos comentando muy al principio del programa, las carreras, los gastos, las compras, las cosas que realmente no son la esencia. Y sobre todo nos traslada al núcleo, a la esencia de esta época. Volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué estamos celebrando, no? Un hombre, una mujer que buscaban un hogar para que su hijo naciera, ¿no? Una sociedad que injustamente le niega un lugar, un espacio a un hombre para que nazca, ¿no? Simplemente, ¿no? Un espacio digno, ¿no? Entonces eso nos puede hacer también recapacitar a nosotros y decir, tal vez no estamos bien económicamente, ¿no? O no tenemos los medios que quisiéramos tener para vivir una Navidad. Pero nos permite volver a lo esencial, ¿no? Así Exactamente. es. Entonces, allá en casita es la oportunidad para que reflexionemos. Y esta alegría nos permite entonces sí festejar, pero con una justa dimensión, porque no estamos hablando de no festejar, sino que esta alegría nos dé un festejo digno y verdadero, no superficial y sin sentido, pues por decirlo de alguna Con manera. contenido, Con ¿verdad? contenido. Con contenido. Así es. Vamos a invitar una pausa. Estamos hablando acerca de que la Navidad empieza en casa. Enseguida regresamos. Libres en tu corazón, nace la ilusión de ser. Libres en tu corazón, nace la ilusión. Amigos, qué bueno que continúan con nosotros en este su programa En tu mano está. Es una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo y de Telemax Pensando en Usted. Recuerde que puede estar en contacto con nosotros a través de Facebook En tu mano está. Y estamos hablando sobre la Navidad, empieza en casa. Hemos visto algunos factores importantes desde cómo empieza en lo individual, en la introspección, el cómo lo debemos llevar a la familia, el entender que pues la familia no es perfecta y que hay mucho que trabajar en conjunto porque este es un don que realmente merece ser vivido a conciencia. Pero a veces, Maritza, no somos congruentes, ¿no? A veces no sé qué pasa, que vivimos la Navidad en el exterior, pero en casa no nos comportamos igual, ¿no? Sí, a veces pasamos mucho tiempo solucionando la vida de los demás en vez de solucionar la vida que tenemos en casa. Más sin embargo, esto es, pues otra vez decíamos, las oportunidades que nos da para tener, primero, arreglar personalmente lo que yo tengo con los demás. Ese esfuerzo por tener estas diferencias, acortarlas, tener estos signos tangibles del decir, el hablar, el dirigirte a las palabras con las que menos nos dirigimos. ¿Cuántas veces tenemos a nuestras familias? Habrá siempre algún tío, algún abuelo, algún enfermito que hace tiempo no contactamos, que hace tiempo no visitamos. Claro. Y es una buena oportunidad para echarle una llamada o si está cerca de nosotros visitarlo. Exactamente. Sí, porque hay veces que no está mal, qué bueno, se necesita. Visitamos lugares, asilos, albergues, ayudamos. En estas fechas ayudamos, vemos qué podemos donar, perfecto, pero nos olvidamos de el familiar enfermo o de alguna necesidad. Entonces, que ese tiempo también sea enfocado en la familia, ¿no? Porque hay veces que candil, ¿cómo dicen? De la calle, oscuridad de la casa, ¿no? Yo les propongo, hagan este esfuerzo por no dejar de seguir haciendo, si es que ya lo hacen, esta contribución a la sociedad. Regalen una donación, pero hagan también una donación en casa, en tiempo o en especie. Lo curioso o es en que cariño. eso le va a dar más sentido a lo que hacemos fuera. Exacto. Porque va a ser un amor todavía más auténtico. ¿Por qué? Porque lo estamos viviendo aquí y entonces ya lo llevamos allá, porque hay veces que podemos caer en la pose solamente, pues, o en lo vacío, o en el decir que ya hice, pero que no está movido por el amor. En cambio, si lo vivimos
auténticamente aquí, pues más auténtico va a ser en la sociedad cuando Sí. lo hagamos, ¿no? Yo conozco familias muy admirables en las cuales se están buscando en estos tiempos antes de llegar a Navidad vecinos, compañeros de trabajo o familia, sobrinos, que no van a pasar con nadie la Navidad. Para invitar. Para invitarlos, invitarlos. pero es de verdad, es como una actividad de familia, y esto es una buena propuesta, Claro. una actividad de familia como de abrir bien los ojos y decir, ahora a quién vamos a invitar a cenar en esta Navidad con nosotros y a compartir lo que tengamos que Sí, compartir. ¿quién va a ser nuestro invitado especial? ¿Quién va a ¿no? ser Así nuestro es. invitado especial? Y ojalá que ahí Exactamente. en casita nos demos esa oportunidad, ¿no? No tomemos en saco roto estas palabras, ¿no? Como les decía, cada año celebramos el nacimiento de Jesús, ¿no? Y cada año es la oportunidad para volver a hacer que renazca en nuestros corazones, en la familia, esencialmente, toda la actitud, todo el mensaje que trae el nacimiento de Jesús, ese misterio tan grande de por qué el Hijo de Dios quiso ser como nosotros, ¿no? Quiso identificarse con nuestros sentimientos, con nuestra forma de vivir, pero solamente para indicarnos algo, ¿no? Ese es el mensaje real, ¿no? Lo que Jesús trae, pues son muchas cosas buenas, ¿no? Abundancia, fraternidad, amor, paz, que a veces no nos damos la oportunidad de vivir porque la vida Y nos luego trae así, la ¿no? delimitamos, pues, y es un regalo que dura los 365 días del año. Curiosamente, en la homilía del domingo, un padre comentaba que Navidad tiene que vivirse cada año, que si se viviera cada 5 años, quién sabe qué fuera de Que humanidad. así es. Esto nos recarga de Dios, de lo que Él nos aporta, de lo que Él nos enseña, y fuera una desgracia si Así realmente es. no se pudiera vivir año con año. Pues desgraciadamente, Mari, se nos está terminando el tiempo. Quisiera que antes de culminar nuestro programa diéramos un pequeño mensaje a las familias allá en casita que nos ven. Sí, sobre todo yo quiero motivar a todos nosotros a que no idealicemos de una manera deshumanizada nuestras familias. Somos humanos y tenemos imperfecciones, pero tenemos muchas virtudes. Aprendamos a ver nuestra familia de una forma completa, entera, dirigida a toda la persona. Así es. Así es, y bueno, yo agrego a lo que tú comentas que solo con Dios podemos lograr eso que estamos esperando. En casa, no, si dejamos a Dios de lado, va a ser imposible que podamos vivir Disfrutar. eso que queremos como familia. Él es la fuerza, Él es la inspiración realmente, y Él es la luz que nos va a dar el camino a seguir. Entonces, ojalá que esta Navidad Dios realmente nazca en sus familias. Les deseo lo mejor. Y no se preocupen de los problemas, de las dificultades. Sabemos que no somos perfectos y que no hay familia perfecta, ¿no? Pero que nada nos robe lo verdaderamente importante que nos trae Jesús. No te preocupes de los problemas, de las situaciones. Dios nos va a ayudar si permitimos que Él llegue a nosotros, a nuestra familia, ¿no? Las cosas van a cambiar. Pero como lo habíamos dicho anteriormente en el programa, es una oportunidad que cada familia, que cada uno de ustedes se debe de dar. Ojalá que este año pues podamos hacer eso, ¿no? Permitirle, abrirle nuestro corazón a Jesús y verán la respuesta que vamos a tener. No Es preocuparnos, maravilloso. sino ocuparnos, Así trabajar es. con fe en que Dios está detrás de nosotros. Así es. Así Y, es. y lo que vamos a disfrutar pues no se compara con ningún regalo del mundo. No lo compramos. Ni la comida más rica que puede existir en el mundo. Gracias Maritza, gracias Mari por habernos Gracias a acompañado. ustedes. Gracias a ustedes. También les deseamos a ustedes, a sus familias, una feliz Muchas Navidad. gracias igualmente. Gracias. Padre, Ahí en igual casa casita. también una feliz Navidad, a la producción también. Dios los bendiga a todos. Recuerden sonreír a la vida para que la vida les sonríe a ustedes. Hasta luego.